Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández. Hoy es viernes 25 de septiembre y como todos los viernes lo que hacemos es analizar en mayor profundidad el SP500, el DAX, puesto que hoy no tenemos directos en el Club de Bolsa. Así que empezamos por el Nasdaq. Ayer el precio, de forma generalizada, no únicamente hablando del Nasdaq, sino a nivel general, se alcanzaron puntos de control importantes. Puntos de control importantes. Y la reacción fue también, no es que fuese muy virulenta esa reacción al llegar a esos puntos, pero sí que hubo esa reacción, como digo. Ahora tenemos que preguntarnos dónde o si existe la posibilidad de que hayamos hecho suelo de corto plazo. ¿De corto plazo a qué me refiero? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos considerando todo este tramo correctivo, que digamos en gráfico principal. Esto a todas luces parece impulso, pero da la sensación de que esto puede ser primera onda impulsiva, correctiva, o sea, corrección, un ABC, por así decirlo, ABC para seguir subiendo. Entonces, claro, aquí estamos viendo ya cómo la caída del Nasdaq está desacelerándose. Primer punto de control, 10.943, estuvo claramente ahí sujetado, ¿verdad? Muy sujetado, lo han parado, lo frenaron ahí, y en estos últimos días de esta semana hemos visto cómo hemos retrocedido otro nivel más, 10.724, otra vez lo han sujetado ahí. De ahí el precio ha vuelto a la zona de 10.943. Entonces, bueno, aquí lo vamos a tener relativamente sencillo. Hay que vigilar las estructuras como son. Pues ayer daba la impresión de que podíamos tener un movimiento impulsivo, esta parte de aquí, ¿no? Ese arreón para arriba parece que fue impulsivo. La reacción en esa zona, pues fue bastante interesante en gráfico pequeñito. Lo veíamos ayer en directo en el Trading Room y pegaron un zapatazo para arriba importante. Otro detalle a considerar es que esto, aquí tenemos mínimos crecientes. Este mínimo no llegó a superar el anterior. Aquí puede haber perfectamente, como decíamos ayer, antes de ayer o durante esta semana, 1, 2, 3, 4, 5. Esto puede ser impulso. Esto también tenía pinta de impulso, pero vamos a ver cómo queda. Aún en esa zona todavía podríamos tener movimiento de continuidad o bien empezar a ver los movimientos al alza. ¿Cuándo vamos a tener un poquito más de confirmación de que aquí se ha podido tener suelo? A partir de 11.161 vamos a pensar que el escenario más probable va a ser el lado largo, y se podría buscar perfectamente la zona de 11.600, la zona de 11.818. Eso sería la confirmación, por así decirlo, que aquí podemos tener un suelito. También hay distintas alternativas, ¿no? Hay otras alternativas que puede ser que esto es una A, esto es una B, esto es una C. No hay que descartarlo. Si eso fuese así, pues lógicamente a partir de ahí tendríamos un movimiento alcista que nos llevaría de nuevo a máximos. Vamos a estar pendientes de eso. Y bueno, para el día de hoy, precio de apertura y 10.943, precio de apertura diario me refiero. Esos van a ser los niveles que tendremos que controlar. Por encima de esos niveles que estamos señalando, podemos buscar el lado largo en el día de hoy. Si estamos por debajo, podemos buscar estructuras bajistas, ¿no? Pues estructuras para el intradía, ¿no? Me refiero. Pues esto puede ser perfectamente un impulso y aquí hacer una corrección, y ese sería el movimiento que habría que buscar antes de seguir subiendo. Si va haciendo eso sería interesante. Si vemos que el precio se nos mete por debajo de la apertura diaria
hace ese dibujillo y a continuación se nos vuelve a recuperar el 10.943, puede ser interesante para seguir creciendo. Bien, eso en el Nasdaq. En el IBEX, bueno, también estamos en una situación. Aquí lo más probable es que el precio alcance el 6.724. Con ese, es cierto que si pusiésemos este grafiquillo en gráfico diario, pues tendríamos aquí un cierre, pero un cierre ligeramente por debajo, pero todo estas velas por debajo de ese nivel habría que considerarlo como una mera excursión. No creo que haya fallo, no creo que aquí se dé el patrón de fallo. No obstante, si hubiese 6.725 sería el objetivo claro, ¿no? A partir de 6.725 sí que se podría empezar a pensar en una reacción un poquito más fuerte del IBEX, ¿no? Aquí estamos comentando de que aquí teníamos, o esto podía ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? O 5 incluso. Esto puede ser onda 3, pero ojo que tenemos estructuras mayores. La siguiente sería esta. 1, 2, todo esto 3, 4 y 5. Vamos a seguir manteniendo predisposición bajista en el IBEX, En el IBEX no hay todavía, incluso en gráfico diario, este sería el punto de reversión, 6.780, y aún así tampoco adoptaríamos predisposición alcista. Únicamente si empezamos a romper estas estructuras por encima de 6.900, ahí es cuando ya no hay argumentación para seguir en el lado corto. Así que bueno, es posible que el IBEX pueda seguir corrigiendo, pueda venir a la zona de 6.780, puede venir a la zona de 6.800, 844 incluso, y habrá que ver ahí cómo reacciona. Vamos a seguir pensando que todavía le queda tramo a la baja porque la estructura así nos lo está pidiendo. Otra cosa, como digo, es que el precio se nos meta por encima de estos niveles, zona de invalidación, y a partir de ahí sí que vamos a comenzar a buscar el lado largo. Bien, eurodólar. Bueno, pues además aquí esto lo pusimos como ejemplo clarísimo ayer con los compañeros del club. Aquí esto es control. Esto es control. Además, este es un cuidador que ha estudiado con nosotros, que domina perfectamente el tema SOR. 1.1639.5, sí, pues claro, pues lógicamente se ven rabitos por debajo y tal y cual, ¿no? Ahí está el tema. Jugar con el personal, dar la impresión de que nos vamos para abajo, meter a la gente en corto y automáticamente pues nos meten el zapatazo en el sentido contrario. Aquí lo que quiero señalar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas relacionadas con el 1.1639 y salvo una ligera pérdida momentánea ahí, que no es un cierre claro ni mucho menos, el resto está totalmente controlado por encima de 1.1639. Control absoluto, absoluto. ¿Ahora qué puede pasar? Pues lo más probable es que se quede el precio lateralizando. El precio se puede quedar lateralizando, habrá que ver, lógicamente. Sobre todo también estas estructuras que empiezan ahora, si son correctivas o impulsivas. Si viésemos que son impulsivas, podemos tener ahí una corrección mayor. Ya decíamos que tenemos dos escenarios posibles en el caso del eurodólar, ¿no? Uno, que esto fuese una A, una B, una C, algo así, y el otro que esto fuese 1, 2, 3, 4. Si el precio se nos mete por ahí encima, ese escenario último habría que eliminarlo. Vamos a tomar una medición. Y estaríamos hablando de que efectivamente el precio se nos gira aproximadamente en el 100%, donde aquí C igual a A. Lógicamente, ya que pasábamos por ahí, pues lo que se ha hecho ha sido venir a tocar el SOR, ¿no? Y a tener el rebotito en ese punto. Hay que tener también en consideración, ya comentamos ayer, el precio ahí ha ido agotándose, hemos tenido puntos de reversión, esto puede ser una mera corrección menor para seguir cayendo, o bien puede ser el inicio de un tramito
al alza un poco más considerable, pudiese llegar a 1,1780 perfectamente. Ya digo que cuando el precio alcanza un nivel y es incapaz de superarlo, lo normal es que ahí se inicie un movimiento de lateralidad. Con eso vamos a trabajar. El oro, bueno, pues el miércoles se tocó 1860. Ayer estuvimos un ratito por debajo de esos niveles, se recupera, el precio de cierre por encima, así que ojo a ese movimiento que podría estar finalizado, este 1, 2, 3, 4, 5, de hecho ahí habíamos trazado una línea 2, 4 que se ha perforado en tiempo y forma. Ahora lo que tendríamos que tener en consideración sería que esto puede ser perfectamente una onda 1, una onda 2. Ojo a esa 3 que no se ha extendido demasiado, aunque sí que ya es más larga que ese primer impulsillo, ¿verdad? Ya es más larga y con eso nos vale. Pero eso tiene unas implicaciones y es que el precio no podría subir de 1898, 1900. De esos niveles no podría subir. Así que mucha atención porque en principio esta estructura de aquí habría podido finalizar. También hay una posibilidad de que todo esto sea una onda 3. Esto 1, 2, que todo eso sea la 3, que tengamos una corrección hasta el 38, 50, precisamente hasta esos niveles, 1898, y a continuación tomemos otro tramito para abajo y ahí sí que se alcance ya ese 161, 1822, que ya nos daría la posibilidad de tener una onda extendida como Dios manda aquí en el oro. ¿De acuerdo? Para el día de hoy, en principio, igual que el euro dólar, estamos por encima de 1860. La tendencia principal sigue siendo, mientras no se demuestre lo contrario, pues bueno, la tendencia principal aquí a corto plazo, vamos a seguir pensando que eso es bajista, podemos tener una corrección antes de seguir, ¿vale? Otra cosa, lo que estamos comentando, que el precio se nos meta ya por encima de estos niveles y ahí se nos complique la historia, ¿de acuerdo? Bien, vamos al espacio de trabajo operativo, pero antes, os recuerdo una vez más, como cada día, además lo vamos a estar recordando prácticamente hasta el día 11 de octubre, tenemos curso avanzado de operativa con Source. Si nos vamos a cartera global y pinchamos en bolsa directo, o en formación y cursos da exactamente igual, pero en bolsa directo es que tenemos anclado aquí el articulito. Entonces, ahí tenemos el curso, ahí tenemos los detalles, si pinchamos ahí, el plazo de reservas ya llevamos 15 días, vamos a buen ritmo, todavía quedan plazas, del 19 de octubre al 23 de noviembre, aquí toda la información, el contenido, ¿vale? Tenéis también más información, no lo tengo por aquí, pero si pincháis en el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo, podéis ver perfectamente cuáles son los horarios, cuál es el material, cuál es el contenido y la verdad es que está bastante interesante. Insisto mucho, el cupo, las plazas, lo vamos a incrementar un poquito, por lo que os vengo comentando en los últimos días. El año que viene, este año, 2020, hemos tenido 3 ediciones de SOR avanzado, como es una novedad y tal y cual. Bueno, hemos hecho un esfuerzo, pero esto para mí supone es muy demandante en tiempo. Porque es que no son los cursos, la materia troncal es la misma, pero hemos ido añadiendo contenido. Entonces, para el año que viene, el planteamiento es hacer una única edición. Ya veremos cuándo. Conforme vayamos viendo el interés que puede tener la gente, lo pondremos a mitad o a final del año. Por eso, bueno, puede ser interesante para todo aquel que esté interesado en comprender de verdad lo que hace el precio desde la perspectiva de la mano fuerte, que es lo interesante. Lo interesante no es ver cómo se comporta el mercado en relación al pequeño operador, ¿no? Lo interesante es ver cómo funciona el mercado desde el punto de vista de la mano fuerte, y desde un punto y también con una herramienta muy novedosa que son los shorts, que para mí es la mejor arma que puede tener un operador técnico en estos momentos en el mercado. Así que bueno, ahí lo dejo. Yo voy a seguir insistiendo hasta que se complete el cupo
o hasta que lleguemos al final del plazo de reservas, porque realmente la gente que lo está haciendo está bastante contenta y es una cosa, como digo, que no vais a ver en otro sitio. Bien, o por lo menos no lo vais a ver de la forma en que nosotros trabajamos eso. Vamos ahora sí al gráfico principal. Bueno, el gráfico principal, al espacio de trabajo operativo que nosotros utilizamos a diario y que conocen de sobras nuestros compañeros del club. Empezamos por el SP500, importante, gráfico diario, importante, ya comentábamos, ¿no? Durante estos días, incrementos de volatilidad, pero controlada, muy controlada, nada que ver con aquella situación de descontrol que tuvimos en el pasado mes de febrero-marzo. Si nos fijamos, esa volatilidad pues va muy en línea con los incrementos que vimos en el mes de junio, justo cuando se alcanzó el precio de apertura anual. Ahora estamos ahí y el precio está reaccionando. Ayer hablaba, ¿no? Ayer comentaba esa circunstancia en la revisión de largo plazo que hicimos, como solemos hacer cada jueves, ¿no? A tener en cuenta, el precio cierra por encima, después de 1, 2, 3 velas, el precio cierra por encima de 3.236. Y veis que en ningún momento el toque del lunes fue muy exacto. El miércoles tuvimos otro toque de precisión ahí a ese nivel. Y ayer, aunque tuvimos ligeros escarceos por debajo, el cierre pues está claro dónde está, por encima de 3.236. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras estemos por encima de 3.236 tenemos que estar predispuestos a un rebote. A un rebote. ¿De qué categoría? Ya veremos. Ya veremos. A partir de, lógicamente, en gráfico diario, 3.317 es donde la puerta alcista empieza a abrirse. Pero aquí hay dos alternativas, como hemos comentado. Esto puede ser una B, una C, pero también puede estar aquí finalizado, finiquitado, podemos tener suelo, y ahora iniciar un nuevo tramo al alza que nos lleve a máximos históricos. Ninguno de estos dos escenarios se puede descartar. Ninguno. Por mucho que nos parezca que el mercado se va a desplomar. También nos parecía eso en el mes de marzo, en el mes de abril, cuando se empezó la recuperación y todo el mundo pensaba que aquello era únicamente un rebotito de nada y que no íbamos a caer. ¿Vale? Estamos viendo, la volatilidad está controlada. Volatilidad controlada. Estamos en zona importante. Pero como siempre, no tenemos que imaginarnos cosas. Bueno, sí, tenemos que tener en mente los distintos escenarios y ver cuáles son las zonas de validación e invalidación. No jugar a ser adivinos y decir, bueno, sí, pues, como ha llegado aquí, el precio se nos... No. Vamos a tener siempre en consideración los distintos escenarios. ¿Cuál sería el tercer escenario? Pues que no hiciese ni uno ni otro, sino que hoy se nos metiese por debajo de 3.236 y se nos fuese a buscar el siguiente punto, 3.157, que realmente ese era el punto que habíamos marcado como posible objetivo. ¿Por qué? Pues porque dentro de esa onda 3 que termina ahí, eso puede ser la 4. 38. Es lo más probable, siempre correcciones entre el 38 y el 50. Si llegamos ahí y vemos qué es lo que hace el precio, si recupera la apertura anual, eso será muy buen síntoma de que aquí el suelo ya está. Pero si no hace eso, no recupera el precio de apertura, probablemente se nos venga a la media de 200 y también tendremos bastante probabilidad de que se vea el 50, 3010. Ya digo que esto sería la zona más probable, pero es que hay dos formas de hacerlo, de forma directa o indirecta. Ahí tenemos que estar nosotros. ¿De acuerdo? Bien, pues para el día de hoy vamos a irnos al gráfico horario. ¿Vale? Esa reacción, ahora lo veremos en gráfico más pequeño de 5 minutos para ver qué estructura tiene esto. Pero a corto plazo estáis viendo, como ayer decíamos, ¿no? Se ha roto la estructura, máximo que hace mínimo, y ahí se ha iniciado, fijaros el apoyo también a última hora de la noche, en el cierre americano. Hay que ir pensando que esto puede ser pim pam pum, pim pam pum. Mientras estemos por encima de 3.236, intentaremos buscar ese tramo alcista. Ojo, lo que estábamos comentando, 3.317, el precio de apertura semanal está ahí.
El precio de apertura semanal está ahí. También es cierto que caduca hoy. A partir del lunes tendremos nuevos precios de apertura semanales y tendremos nuevos shorts semanales y tendremos que estar fijándonos en esos nuevos niveles semanales. Pero en principio, vamos a intentar ir buscando el lado largo mientras estemos por encima de este nivel. ¿Por qué? Pues porque aquí también puede ser perfectamente que esto sea 1, 2, 3, 4 y que ahí se inicie ese tramo. Pero eso nos lo confirmará el 3236. ¿De acuerdo? Si nos metemos por encima de esto, habrá que vigilar por arriba 3287, 3293 y a partir de ahí la zona de 3317 como punto importante. El precio se empieza a consolidar por aquí encima, empezaremos a pensar que ahí sí se ha terminado un primer tramo 1 o la corrección total en función de lo que hemos dibujado antes en el gráfico diario. Si cogemos el gráfico de 5 minutos, ayer estuvimos trabajando con un planteamiento, bueno, es que fue la apertura y automáticamente después nos pegaron un zapatazo para arriba como estamos comentando. Ojo, que esto no tiene pinta de impulso, ¿vale? 1, 2, 3, 4, no, eso no es impulso. No es impulso, esto de aquí sí, y además perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Si tenemos mediciones, seguramente vamos a hacer una única medición. No, está mal tirada, como siempre. ¿Vale? Una única medición. 1, 2, el 3 exactamente al 161. Si tiramos aquí un fibo de aquí para acá, la 4 seguro que ha llegado al 38,50 y a partir de ahí el objetivo era 200 perfectamente conseguido. Entonces, claro, si esto no es impulso, es una corrección, a continuación, ¿qué podemos esperar? O bien un nuevo tramo bajista, rompiendo los mínimos de 3.200, los mínimos de ayer, se podría, o que aquí tengamos una onda A, una onda B y una onda C. Entonces vamos a estar pendientes de eso. Si esto es A, B, C, ahora sigue para abajo, la recuperación nos podría llevar a esas zonas que hemos comentado, 3.290, 3.300, incluso 3.317. ¿De acuerdo? Bien, ese sería el escenario principal con el que podríamos trabajar. Ya iremos viendo cómo de momento no hay ningún problema en ese recuento. Ya iremos viendo durante el día si se va cumpliendo o no se va cumpliendo. ¿De acuerdo? Bien, vamos al DAX. Y el DAX ayer pues le pasó una cosa similar, en un punto que lógicamente no es tan importante como el del SP500, pero sí que es una zona de mucha relevancia, 12.543. Ese que os quiero recordar, sobre todo para los compañeros del club, que era mi nivel favorito a la hora o un nivel de mucha seguridad, ¿no? Más que favorito, vamos a decir de mucha seguridad, dentro de ese movimiento. Seguimos trabajando con una estructura que puede ser ABC, ¿verdad? ABC. Esa es una posibilidad. Donde nos faltaría quizá un poquito, 3.257. Ahí en ese punto exacto, y ahora lo vamos a ver, está el precio de apertura del trimestre. Ahí se devolvería todo lo que se ha ganado durante el trimestre. ¿Vale? Pero ese punto 12.543 ha tenido mucha relevancia durante estos últimos meses. Si nos vamos a principios de agosto, aquí vemos perfectamente cómo lo sujetaron. Si nos vamos a principios de julio, vemos perfectamente, además milimétrico, cómo lo sujetaron. Si llegamos a principios de junio, también tuvo una pequeña reacción ahí. Y bueno, ya directamente aquí es que, aún así en este movimiento,
hubo un día que sí que hubo reacción. Lo que pasa es que no se ve mucho porque es un pivot de momento. Pero es una zona 12.543 que este año está teniendo bastante relevancia. ¿Ahí qué es lo que puede pasar? Pues después de 1, 2, 3, 4 velas sin poder cerrar por debajo de ese nivel, pues lo más probable es que el precio inicie un tramito de lateralización. Lo vamos a ver mejor, además las estructuras. Esto puede ser ya, esto puede estar completado. Aquí una primera ondilla de impulso o una segunda, dependiendo de cuál sea nuestro recuento, porque el recuento puede ser este, 1, 2, 3, 4, 5, pero también puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces vamos a estar pendientes del precio de apertura de hoy, la zona de 12.672, que es un short mensual que tiene cierta, bueno, pues que está teniendo cierto protagonismo, ¿no? No es que sea excesivamente, pero en estos días sí que está teniendo cierto protagonismo. Mientras estemos por encima de este nivel, vamos a considerar predisposición alcista. El segundo filtro es el precio de apertura diario. Esto puede irse perfectamente a 12.850 otra vez, a esa zona. Si esto fuese una onda 3, que ese 1, 2, 3, 4, 5 sean 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, 4 de 3, 5 de 3, igual a 3, ahora vendría una onda 4 que podría llegar perfectamente a esos niveles. ¿Vale? A partir de 12.543 sí que parece que aquí el tema podría estar bajista, ¿no? Sobre todo con esa estructura que podemos tener. Si se pierde 12.543, 12.354, lo que estábamos comentando antes, es el nivel objetivo. Estamos a escasos días. Hoy es 25 de septiembre. Durante el mes, durante el trimestre, mejor dicho, hemos tenido Lo que pasa es que como se van solapando los niveles, pues ya ni los veo. Además, como estoy medio cegato, por ahí tiene que haber otro nivel trimestral. Bueno, el tema es que el precio seguramente aquí llegaría, aquí no lo tenemos, estaría por ahí. Tuvimos un patrón de fallo en trimestral, nos vinimos para abajo, toque al precio de apertura, otra vez para arriba, otra vez hemos perdido, y otra vez nos venimos para el precio de apertura del trimestre. Ese puede ser un objetivo clave. Y a mayores el 12.252, siempre y cuando se pierdan esta zona. Esa zona de 12.543 empezaremos a pensar que ese es el movimiento principal. ¿Vale? En gráfico pequeñito, bueno, por arriba lo que estamos comentando, ¿no? 12.746, 12.850. Lo mismo que habíamos propuesto antes de esta caída, de que el precio corrigiese hasta 12.750, 12.850 y a partir de ahí siguiente movimiento. ¿De acuerdo? Bien. En gráfico de 5 minutos se puede ver perfectamente la estructura que nos está dejando están dejando estos últimos movimientos. En el caso del SP500 decimos que no es impulsivo. Aquí, bueno, esto parece impulso. Decíamos ayer que esto podría ser una ondita 1, una ondita A, ¿verdad? La corrección llegó perfecta. Esto lo decíamos ayer en el último vídeo del día. Decíamos la estructura perfecta. Y a partir de ahí se ha iniciado otro movimiento que puede ser 1 de 3, 2 de 3, y aquí ya el precio se está desinflando. Ojo a la posibilidad de ver ahí una pauta terminal que nos pueda llevar para abajo. Como siempre, lo que estamos comentando, por encima del precio de apertura diario sí podemos buscar la continuidad, pero como estemos por debajo, esa zona es de difícil negociación. Hasta el 543, hasta esta zona aproximadamente. Si fuese terminal ya sabríamos lo que pasa es que la terminal debería formarse de otra forma. Debería formarse de otra forma. Esto de aquí para acá y hacemos así, de momento sí nos daría.
pero debería formarse de otra forma. Si fuese terminal, el objetivo sería aquí. Pero ya digo, si ocurre eso, pues lo más normal es que tuviésemos la continuidad hasta 12.354, ¿no? Otra alternativa es que todo esto fuese una A, B, C, puede ser perfectamente, la A en 5, la C en 5, bien, esto fuese la onda B, y aquí tuviésemos la onda C, entonces claro, ese corte nos daría ese caminito para abajo, ¿de acuerdo? Lo que parece que es claramente para arriba en el gráfico horario ya no está tan claro en el gráfico de 5 minutos. ¿Por qué? Pues porque las estructuras no marcan sobre todo este último tramito de aquí. Este último tramito de aquí debería haberse extendido y de momento no lo está haciendo. Así que ojo a la recuperación o no del precio de apertura diario. Bien, todo esto lo iremos viendo durante el día. A las 11:30 un nuevo análisis y sobre las 5:30. Y lo vamos a dejar aquí porque tengo que salir pitando para el cole. Muchas gracias. Seguimos.